Capítulo 1. 1892. Ángela Bru llamó a la puerta de la pequeña cabaña y momentos después le fue abierta por una niñita de unos 10 años. «Buenos días, señorita», saludó esta cuando vio quién estaba afuera. «¿Cómo está tu mamá?», preguntó Ángela. «Pasó una buena noche, señorita, pero los gemelos tienen tanta hambre que mamá no sabe qué hacer con ellos». Ángela sonreía mientras caminaba por el pasillo de la cabaña hasta el dormitorio. Sobre la cama de la habitación amueblada con parquet se encontraba una mujer que sostenía un bebé en los brazos mientras que otro yacía a su lado. «Buenos días, señora Mars», expresó Ángela. «Me dicen que pasó usted una buena noche». «Estoy bien, señorita Ángela», respondió la mujer que se hallaba sobre la cama, «pero estos críos comenzaron a llorar desde el amanecer, pidiendo más leche de la que yo puedo darles». Ángela colocó un paquete sobre la cama y explicó. «Le he traído algo para ayudarla en eso. Mamá siempre decía que lo mejor para producir leche era la levadura, así que ayer pasé por la destilería y allí me dieron un buen tarro». «¡Qué extraño!», exclamó la señora Mars. «No tiene muy buen sabor», dijo Ángela. «Sin embargo, haga el esfuerzo por tomarla, o de otra manera los gemelos van a sufrir y puedo asegurarle que serán unos muchachos grandes y fuertes como ven». «Eso espero», respondió la señora Mars. «Pero si siguen como hasta ahora se van a comer hasta la casa». Y la mujer rió de su propio chiste. Después de poner la levadura junto a la cama, Ángela abrió el paquete. «Anoche estuve registrando lo que mamá solía llamar la caja de los bebés», explicó Ángela. «Encontré una capita y 2 abrigos de lana que los gemelos pueden usar». «Es muy amable, señorita Ángela», exclamó la señora Mars. «Es usted un ángel del cielo, y no hay nadie en la aldea que no opine lo mismo». Ángela sonrió. Ya estaba acostumbrada a que le dijeran que era un ángel. Por esa razón la habían bautizado con el nombre de Ángela, que ella sabía venía de la palabra griega ángelos. Recordaba que su madre le había dicho que cuando nació, se veía tan bonita, que tanto la enfermera como el médico habían exclamado: «Esta niña es como un ángel, Lady Brooke». Nadie podría ambicionar más al tener una hija. «Yo nunca he ambicionado más», contestaba la madre de Ángela. «Y tú, querida, has parecido y has sido un ángel desde que naciste». «Esa es la frase más bella que me podías haber dicho, mamá», respondía Ángela y le daba un beso a su madre. Era muy triste que su madre ya no estuviera con vida. Sin duda se hubiera mostrado muy interesada al saber que la señora Mars, quien ya tenía 5 hijos, recién había dado a luz unos gemelos. Aquello significaba que la alimentación de la familia fuera aún más escasa. Como ya lo había hecho antes, Ángela deseó poder emplear a más hombres en la finca. Sin embargo, si las cosas resultaban difíciles para los Mars, también lo eran para ella y su hermano Trevor. Ángela salió de la cabaña de los Mars y atravesó la aldea caminando. Enseguida comenzó la larga travesía hacia el priorato. Mientras avanzaba, Ángela iba ensimismada en sus preocupaciones. Aquello era algo que hacía con frecuencia durante los últimos meses. Cuando su hermano estaba en Londres, ella tenía que hacerse cargo de todas las quejas y los problemas en casa. Aquella misma mañana, antes de salir rumbo a la aldea, los jardineros le hicieron saber que necesitaban más herramientas. Ángela sabía que sin ellas a los trabajadores les sería imposible proveer a la casa de verduras. Además, las herramientas eran esenciales para mantener el resto del jardín en buenas condiciones. Sabía también que era ridículo esperar que 2 hombres que ya se estaban haciendo viejos hicieran tanto. En vida de su padre habían tenido 8 jardineros, la mayoría de ellos jóvenes y activos. No obstante, a raíz de que su hermano heredó el baronato, las cosas parecían haber ido de mal en peor cada año. Por supuesto, no resentía que Trevor estuviera en Londres. Comprendía que ella no podía quejarse ya que todos los amigos de su hermano estaban allí. Pero aquella parte de Hertfordshire era muy aburrida y solitaria. Ángela, en un principio, luchó por mantener el priorato tan cómodo y acogedor como lo fuera en tiempos de sus padres. Sin embargo, sabía que era una tarea inútil. Solo contaba con la ayuda de una pareja de ancianos para cuidar de una casa que tenía 30 dormitorios, enormes salones, una galería de cuadros y una biblioteca. Además,
estaba el vestíbulo donde originalmente los monjes se habían sentado a comer ante una enorme mesa. Era allí donde su familia había recibido a todos los viajeros y nadie jamás se alejaba sin comer. Los Bruck tomaron posesión del priorato después que Enrique VIII disolvió todos los monasterios. Todo permaneció en el abandono hasta que la reina Isabel I llegó al trono. Ella no pensaba regresar ni los prioratos, ni los monasterios a sus antiguos propietarios. Por lo tanto, estos se convirtieron en legados que la soberana concedió a quienes la habían servido bien. El miembro de la familia Bruck que recibió el priorato y la finca sobre la cual éste se encontraba había sido un marinero, amigo de Sir Walter Raleigh. Este se había retirado con muchos honores y una cantidad de dinero que a él le parecía una fortuna. Todo eso lo había heredado su hijo. Más adelante, a los Bruck que radicaban en el priorato, les fue concedido un baronato. El hermano de Ángela era el 9º barón y se sentía muy orgulloso de sus antepasados. Desafortunadamente, esto no le daba el dinero necesario para mantener el priorato y la finca. Por lo tanto, la propiedad cada día estaba más y más deteriorada. Desde lejos todavía se veía muy esplendorosa. Sin embargo, como Ángela sabía muy bien, le hacían falta múltiples reparaciones a la casa. Parte del techo goteaba y el cielo raso de 2 de los grandes dormitorios se había venido abajo. Las ventanas carecían, en su mayoría, de los cristales y las habitaciones pedían pintura a gritos. La muchacha siguió caminando. Cuando vio el sol que brillaba sobre el priorato pensó, como solía hacerlo tantas veces, que este era inconquistable. Había existido por muchos años y sobrevivido a la invasión de las tropas de Cromwell que habían matado al Bruck del momento porque era realista. Alcanzó su esplendor durante la restauración del rey Carlos II. Pero había vuelto a caer en el abandono bajo el régimen de la reina Ana. Esto se debió a que el Bruck del momento estaba luchando bajo las órdenes de Marlborough y no tenía tiempo de atender sus posesiones. Con el tiempo, el priorato había vuelto a florecer bajo el cuidado de su abuelo. Cuando joven, este había heredado una gran fortuna de manera inesperada, y decidió invertir gran parte de su dinero en la finca y en el priorato. Mas al igual que muchos otros hombres ricos, el abuelo de Ángela creyó que su dinero le duraría para siempre, y ya en los últimos años de su vida se vio obligado a economizar mucho. Afortunadamente, el padre de Ángela se casó con una heredera, no por su dinero, sino porque la amaba. Y así, el priorato floreció una vez más. Todos cuantos lo visitaban se quedaban impresionados por su belleza y por las comodidades que allí encontraban. Por desgracia, a la muerte de la madre de Ángela, el dinero que ella y su esposo gastaran con tanta prodigalidad se esfumó con ella. El padre de Lady Bruck tenía 5 hijos y 3 hijas, y había estipulado en su testamento, que si uno de sus hijos moría, los demás heredarían el dinero de este de manera automática. Al padre de Ángela le tomó algún tiempo darse cuenta de cuán pobres eran ahora. Sin embargo, fue Trevor quien tuvo que enfrentarse a la triste realidad de que tenían muy poco dinero y que lo poco que había no era suficiente como para mantener el priorato, y decidió marcharse a Londres con la determinación de ganar algún dinero. Por poco que fuera este contribuiría a la alimentación de ellos así como al mantenimiento del priorato. ¿Cómo hemos podido dejar que llegue a las condiciones en que hoy se encuentra?, le preguntó Trevor a Ángela con desesperación la última vez que había regresado a su casa. La muchacha no se tomó la molestia de responder. Ambos sabían que si se era dueño de una gran casa sin el dinero suficiente para sostenerla, esta iba a caer en irremediable abandono, mismo que empeoraba año con año y mes con mes. Era el priorato lo que a la larga había llevado a Trevor a Londres. Allí encontraré algo que hacer, había dicho confiado. Tengo muchos amigos antiguos condiscípulos de Eton y Oxford, quienes, estoy seguro de que me ayudarán si pueden. Por supuesto, logró ganar algo de dinero y Ángela pensó que su hermano era muy listo. Un ricachón tuvo el capricho de comprar una cierta cantidad de caballos y Trevor se los consiguió a excelente precio. Otro más quería una casa muy grande para poder recibir. Sin embargo, debería estar ubicada cerca de Londres para que él pudiera regresar de noche después de una buena cena. Le llevó algo de tiempo encontrarla. Por fin,
Trevor descubrió exactamente lo que su amigo necesitaba y recibió una comisión por el hallazgo. Angela lamentaba que gran parte de lo que su hermano ganaba tuviera que gastarse en mantener su propia estadía en Londres. Aunque las habitaciones que ocupaba eran baratas y no muy cómodas, a ella le parecían costosísimas. Al acercarse más al priorato, Angela pudo ver que una de las ventanas del piso superior se había caído hacia adelante. Eso debió de haber ocurrido poco tiempo antes, y se preguntó si el viejo Higgins, que era el único hombre de la casa, sería capaz de repararla. Traer al carpintero de la aldea significaba dinero. Enseguida llegó a la conclusión de que era poco probable que Higgins pudiera hacerlo ya que padecía de reumatismo. Le costaba trabajo sostener hasta una bandeja. Entonces recordó pasados tiempos cuando en el vestíbulo siempre había 4 lacayos jóvenes. Uno de ellos hubiera podido reparar la ventana. Pero ahora los lacayos habían desaparecido. Sus uniformes con botones de plata y pantalones blancos estaban guardados en la buhardilla. En ese instante recordó que debería subir allí para ver si todo estaba en orden. La había descuidado por más de un mes y la lluvia se había filtrado a través de un agujero en el techo. Había estropeado algunas cortinas que su madre guardó allí cuando las reemplazó por otras mejores. Angela se preguntó si aquellas cortinas no estarían en mejores condiciones que muchas de las que cubrían las ventanas en aquellos momentos. Muchas de ellas ya estaban rotas y decoloradas. Consciente de que tenía que hacer algo respecto a la ventana, ella se apresuró a recorrer el último trecho del camino, mientras después llegó hasta el patio de estada frente a la enorme puerta de madera de roble. Esta permanecía allí desde que el priorato había sido construido. Estaba abierta y Angela entró. Al hacerlo, su mirada encontró un sombrero de copa sobre la mesa de la entrada. Lo observó por un momento y después lanzó una exclamación. El sombrero no estaba allí cuando ella salió, así que de inmediato comprendió que Trevor había regresado a casa. Se apresuró por el pasillo hasta llegar al pequeño salón donde solían sentarse. Trevor, exclamó Angela. Aquí estoy, hermana. Entró jadeante en la habitación y vio a su hermano que estaba parado junto a la ventana, absorto en contemplar el rosedal en medio del cual había un reloj de sombra. Se dio la vuelta, extendió los brazos y ella corrió hacia él. «¿Has regresado a casa?», exclamó ella casi sin aliento. «¡Qué emocionante! ¿Por qué no me avisaste que ibas a venir?». Trevor la besó en ambas mejillas y después la alejó un poco para mirarla a la cara antes de expresar: «Estás muy bonita, exactamente como un ángel». «¿De qué estás hablando?», preguntó Angela riendo. «Me veo como siempre, pero tú vienes muy elegante». «Estoy segura de que esa chaqueta es nueva». Sir Trevor pareció un poco turbado. «Lo es», respondió él, «pues necesito tener alguna ropa decente que ponerme. En realidad todavía no la he pagado». «Trevor, ¿cómo pudiste?». «Sabes muy bien que no hay dinero en el banco». «Eso es algo de lo que deseo hablarte», respondió su hermano. Angela lo miró con inquietud. Entonces dijo de inmediato: «¿Sabe la señora Higgins que estás aquí?». «No sé qué habrá para comer». «Eso no interesa», respondió Trevor sin darle mucha importancia. «Supongo que ella será capaz de encontrar algo». Angela sintió aumentar su inquietud. No era común que su hermano se mostrara tan indiferente acerca de algo que para él era tan importante como la comida. Estaba segura de que algo desastroso había ocurrido y que ella ignoraba. Pero al mismo tiempo le pareció que Trevor estaba muy guapo. Era obvio que había llegado montando a caballo, pues llevaba puesto pantalones de montar y botas muy bien pulidas. Angela se preguntó qué clase de montura habría guardado en las caballerizas y si ella tendría la oportunidad de disfrutarla. Añoraba con desesperación los caballos que montara en vida de su padre. «Quiero hablar contigo», Angela le estaba explicando Trevor, «y aunque te sorprendas ante lo que te voy a decir, me parece que es algo que vale la pena considerar». «Me asustas», indicó Angela. «¿Qué está sucediendo?». «¿De qué me estás hablando?». Trevor se apartó de la ventana y se acercó a la chimenea. Su cabeza y sus hombros se reflejaron en el espejo colocado sobre esta. El marco había sido tallado por Chippendale. A Angela siempre le parecía que aquel era uno de los espejos más bellos de toda la casa. Algunos otros espejos,
no tan finos como este ya habían sido vendidos. Para ella y para Trevor representó una agonía increíble el tener que vender cualquier objeto. Todas estas cosas han sobrevivido a lo largo de los siglos, había expresado Trevor con ira. Es un sacrilegio que nosotros tengamos que desprendernos de ellas ahora. ¿Deberían pertenecer a mis hijos, a los hijos de mis hijos y a las demás generaciones por venir? Lo sé, querido, convino Angela. Pero si tú te mueres de hambre no tendrás hijos a quienes heredar y este par de espejos están en un salón que casi nunca utilizamos. Ella sabía que aquello era un mal consuelo. Sabía muy bien que su hermano repudiaba tener que deshacerse de cualquier cosa que perteneciera al priorato. Tal como él lo manifestara, aquellos valores pertenecían a los Brooke que aún no habían nacido. Trevor esperó a que Angela se acomodara antes de comenzar a hablar. Ella se sentó en el sofá. Al hacerlo pensó que este necesitaba ser retapizado ya que estaba maltratadísimo en algunas partes. Espero, dijo Trevor como si se dirigiera a un auditorio, que tú sepas a lo que me refiero si te hablo de las chicas del Gaiety y el éxito que éstas han tenido en Londres. ¿Me has hablado de ellas alguna vez?, respondió Angela, y me gustaría verlas. Trevor dudó un momento antes de continuar. Eso es algo que podrías hacer si estás de acuerdo con lo que te voy a proponer. Angela lo miró sorprendida. Aquello era algo que la joven no se había esperado. Ella solía imaginar que las historias acerca del teatro Gaiety y las chicas que allí se presentaban eran como un cuento de hadas. Cuando Trevor estaba en casa, ella le preguntaba acerca de los espectáculos que allí tenían lugar y sobre los vestidos de las chicas que cautivaban a todos los hombres de Londres. ¿Cómo es posible que yo pueda ver a las chicas del Gaiety?, preguntó Angela. A menos que pienses llevarme a una función, y decidió que aquello era muy poco probable y aunque así fuera, ella no tenía ropa adecuada para poder asistir. ¿Me has oído hablar acerca de George Edwards?, dijo Trevor. Angela tuvo la sensación de que él estaba escogiendo las palabras antes de expresarlas. Sí, sí. Estuvo de acuerdo ella. Recuerdo que tú me comentaste cuán inteligente fue al darse cuenta, hace mucho tiempo, de que el burlesque ya había terminado y en su lugar fomentó la comedia musical. Trevor asintió. Sí, exactamente, aceptó Trevor. Los nuevos espectáculos constituyen un gran éxito y todos los hombres de Londres desean presenciarlos. Y rió antes de comentar. Se dice que los hombres gastan hasta el último centavo que poseen para invitar a cenar a una de las chicas del Gaiety y a menudo tienen que caminar de regreso a sus casas porque sus bolsas se quedaron vacías. Angela reflexionó que era una tontería que cualquier hombre hiciera aquello. Sin embargo, supo que sería un error comentarlo. Solo estaba deseando que su hermano llegara al meollo de la historia para ver en qué la afectaba a ella. Anoche yo fui al Gaiety, continuó diciendo Trevor, y después de la función fui tras bastidores. ¿Tras de dónde?, preguntó Angela. A la puerta de los artistas, por supuesto, aclaró su hermano con tono impaciente. En realidad iba a buscar a una de las actrices ya que íbamos a asistir a una cena en Romanos. Angela lo miró y él respondió de inmediato. Yo no iba a pagar. Fui un invitado más. Fue una fiesta excelente. Trevor se dio cuenta de que ella pensaba que aquello era una extravagancia y añadió. Te aseguro, Angela, que yo estoy gastando lo menos que puedo, pero de vez en cuando tengo que invitar a mis amigos. Había algo ligeramente agresivo en la voz de él y Angela intervino de inmediato. Sí, por supuesto, querido. Yo sé lo cuidadoso que eres. Cuando fui tras bambalinas, continuó diciendo Trevor, me encontré a George Edwards que estaba muy alterado. ¿Por qué? ¿Qué había ocurrido?, preguntó Angela. Este fin de semana hay una fiesta organizada en la casa del marqués de Vauxhall. ¿Tú me has oído hablar de él? Sí, me dijiste que tiene unos caballos maravillosos, respondió Angela. Bueno, pues él me invitó, lo que me pareció muy gentil de su parte, declaró Trevor. Y George Edwards estuvo de acuerdo con que 6 de sus chicas estarían allí el sábado por la noche, ¿para hospedarse en casa del marqués?, preguntó Angela sorprendida. Sí, respondió Trevor, pero por una razón muy especial. ¿Y esa cuál es? No creo que te lo haya comentado antes, pero el marqués se considera un escritor de comedias. ¿De obras de teatro? Por supuesto que sí.
respondió Trevor. Él tiene un teatro propio. Tomó la idea del que tiene el zar de Rusia en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, aunque el de Edwardes es todavía más grande e impresionante. Debe ser muy rico para poder tener su propio teatro, señaló Angela. Por supuesto que es muy rico, afirmó Trevor. Lo es tanto, que puede tener cuanto desee y aunque parezca raro, él disfruta escribiendo obras de teatro que representa ante sus invitados cuando ofrece una fiesta. Angela decidió que aquello era un poco extraño. Sabía que los amigos de su hermano más que nada se preocupaban por sus caballos. El marqués tenía todo listo para ofrecer una representación el sábado por la noche, continuó diciendo Trevor. Pero George Edwardes acababa de enterarse de que Lucy Lucas, quien iba a representar el papel principal, ha caído enferma con fiebre. Qué molesto para el marqués, señaló Angela. Supongo que eso echará a perder la obra. Por supuesto que sí, exclamó Trevor. Y si hay algo que le molesta al marqués es tener que cambiar sus planes. Pero de seguro que el señor Edwardes puede encontrar a otra chica para que sustituya a la enferma. Tú me dijiste que en la última obra tomaban parte varias muchachas. Angela hizo una pausa como si estuviera tratando de recordar un nombre. Enseguida añadió, que no se llamaba Cenicienta. Se duerme muy tarde. Sí, así es, estuvo de acuerdo su hermano. Sin embargo, lo que sucede es que Lucy, quien iba a representar el papel, es la única que en realidad parece un ángel. ¿Un ángel?, respondió Angela. ¡Qué extraordinario! ¿Por qué quiere el marqués un ángel en su escenario? Porque él ha escrito una obra basada en la carrera de un libertino, explicó su hermano. Tú debes de haber visto los dibujos de Hogarth. Sí, por supuesto, estuvo de acuerdo Angela. Están en un libro de la biblioteca. Bien, pues él ha hecho ese su tema y un ángel salva al libertino al final, o algo parecido. Me parece que es una buena idea, comentó Angela con entusiasmo. Después de todo, es muy triste pensar que un hombre se hunda cada vez más en el vicio hasta morir. Como el ángel es esencial para el espectáculo, George Edwardes sabe que el marqués se pondrá furioso si Lucy no se presenta. ¿Entonces qué piensa hacer?, preguntó Angela. No tenía la menor idea, contestó su hermano, y cuando hablé con Edwardes, él declaró: daría 1000 libras por evitar que esto ocurra. 1000 libras, exclamó Angela. Entonces realmente se trata de una situación muy seria. Lo es, respondió Trevor, y yo le aseguré que por 1000 libras podría conseguirle un ángel que llenaría todos los requerimientos del marqués. Hubo silencio mientras que Angela observaba a su hermano. Al fin preguntó: ¿qué estás insinuando? ¿Qué quieres decirme? Te estoy insinuando, respondió su hermano, que por 1000 libras, que mucho necesitamos, tú deberías representar el papel en la obra del marqués de Vauxhall. Debes estar desquiciado, protestó Angela. ¿Cómo podría yo hacer semejante cosa? ¿Por qué no?, preguntó Trevor. Muchas veces te han dicho que pareces un ángel y en realidad es cierto, y lo único que tienes que hacer es aprenderte 1 o 2 líneas y hacer lo que el marqués te diga. Eso no debe ser difícil. Pero sí, imposible, exclamó Angela. ¿Por qué?, preguntó su hermano. A ti te gustaba mucho participar en las representaciones que hacíamos cuando mamá estaba viva, y recuerdo que tomaste parte en una representación de Navidad que ella organizó en la aldea hace 4 o 5 años. Pero eso fue diferente, adujo Angela. ¿Por qué es diferente?, le preguntó su hermano. Lo único que tienes que hacer es salir al escenario apareciendo tal y como eres tú y repetir lo que el marqués te indique que tienes que decir. Pero ¿cómo podría yo ir a esa casa? Además, yo no tengo ropa. Eso no es problema, le interrumpió Trevor. George Edwardes te proveerá de todo. A propósito, yo le aseguré que tú lo ibas a hacer. Antes que su hermana pudiera hablar, él añadió: por lo menos le ofrecí que yo le encontraría un ángel que ocupara el lugar de Lucy. Mas no le dije que estaba pensando en mi hermana. ¿Por qué no?, preguntó Angela. Su hermano miró hacia otra parte antes de responder. Permíteme explicarte. Si vas a la casa del marqués lo harías como una chica del Gaiety, enviada por Edwardes. Sería incorrecto que te presentaras en una fiesta de esas como tú misma.
¿Qué quieres decir con una fiesta como esas? A Ángela le pareció que su pregunta había puesto a su hermano en apuros ya que hubo una larga pausa antes de que él expresara. No te creo tan tonta como para no saber que, siendo una dama, tú no puedes relacionarte con las chicas del Gaiety, aun cuando algunas de ellas sean muy respetables. Hizo una pausa y después continuó. Es más, yo he hablado con una que es la hija de un párroco. En cuyo caso preguntó Ángela, ¿por qué se iba a asustar a alguien de que yo participara con ellas en una obra de teatro? Trevor se sentó en el sofá junto a ella. Ahora escúchame, Ángela, pidió él con seriedad. Debes confiar en mí cuando yo te diga que algo está o no está bien. Le sonrió y después continuó. Como hija de nuestros padres se vería muy mal que tú anduvieras relacionándote con las chicas del Gaiety y quedándote en la casa del marqués de Vauxhall. ¿Por qué no iba a estar bien si ellas se están hospedando allí? Preguntó Ángela. Trevor se llevó la mano a la frente como si estuviera buscando una respuesta. Sería penoso para él, para ti y sin lugar a dudas, molestaría a las chicas del Gaiety, declaró Trevor por fin. Ángela trató de comprender aquello antes de decir. Creo entender. Entonces, ¿quién se supone que soy? Yo te buscaré un nombre, señaló Trevor. Pero no será el mío. ¿Lo aceptas? Yo voy a tener mucho miedo, admitió Ángela. Pero 1000 libras. Oh, Trevor, piensa todo cuánto podríamos hacerle al priorato si tuviéramos ese dinero. Eso es exactamente lo que yo estaba pensando, aseguró él, aunque yo tendría que quedarme con una pequeña parte para poder pagar mis deudas. Pero no demasiado, dijo Ángela. 1000 libras nos ayudarán mucho a lograr que todo se vea tan bien como cuando mamá vivía. Medité eso durante todo el camino, señaló Trevor. Mas ahora tenemos que ponernos a trabajar y como ya has aceptado, creo que deberíamos regresar a Londres esta misma noche. ¿Esta noche? Repitió Ángela sorprendida. Hay mucho que hacer, respondió Trevor. George Edwards te proporcionará la ropa, pero antes tienes que probártela y estas deberán hacerte ver como un ángel, no como una chica del Gaiety cualquiera. De lo contrario el marqués no quedará satisfecho. ¿Por qué le tienes tanto miedo? Preguntó Ángela. La respuesta es muy fácil, respondió su hermano. George Edwards espera lograr que lo ayude a finalizar la siguiente producción, la cual según tengo entendido va a ser muy costosa y yo espero poder montar sus caballos. Hizo una pausa y después continuó. También pienso que quizá él me pague una comisión por encontrarle a 1 o 2 ponis que necesita para el polo. Trevor observó que su hermana lo escuchaba y continuó. Él mencionó algo al respecto la otra noche, pero no tuve la oportunidad de decirle que yo podía ayudarlo. Me doy cuenta de que yo resulto muy importante, exclamó Ángela. Lo más importante es que obtendremos 1000 libras, respondió Trevor, y espero que podamos aumentar la cantidad mientras estemos en Vaux. ¿Es ese el nombre de la casa del marqués? Así es, respondió Trevor. ¿Que nunca lees los periódicos? Solo cuando nos alcanza para comprarlos, respondió Ángela a manera de disculpa. Su respuesta hizo que su hermano se sintiera un poco avergonzado, como si hubiera olvidado lo pobres que eran. Bueno, ahora que ya estamos de acuerdo, iré a ver qué te puede dar la señora Higgins para comer y enseguida empacaré la poca ropa que tengo para ir a Londres. Ángela hizo una pausa antes de preguntar. A propósito, ¿cómo vamos a ir? Yo pensaba que habías venido a caballo. Pensé hacerlo, pero cuando llegué a las caballerizas vi una calesa y la alquilé. Estoy segura de que eso costó muy caro, exclamó Ángela. ¿Quién va a pagar por ese alquiler? George Edwards, aseguró Trevor. Le aclaré que la dama que yo tenía en mente vivía en el campo y que tenía que apresurarme a llegar junto a ella para convencerla de que regresara conmigo. Ángela lo miró con reproche y preguntó. ¿Estabas muy seguro de que yo iba a aceptar? Yo estaba seguro de que tú no ibas a rechazar 1000 libras con las cuales podrías hacer reparar el priorato, respondió él. En eso estoy de acuerdo contigo, convino Ángela. Pero por favor, Trevor, si tienes algo de dinero en los bolsillos, dáselos a los Higgins. No lo hemos pagado su sueldo desde hace varias semanas. Ahora podremos hacerlo pues casi alcanzamos el vellocino de oro. Ángela hizo una exclamación. No hables antes de tiempo y toca madera, exclamó ella. Ay, Trevor, ¿y si cometo un error y tú te sientes avergonzado de mí?
Lo único que tienes que hacer es verte como un ángel, insistió él con firmeza. Métete eso en la cabeza. Cuanto menos hables y hagas, mejor. Ángela rió. No eres muy amable. Si quieres saber la verdad, yo también tengo miedo, admitió su hermano. Si alguien tiene la menor sospecha de que tú eres mi hermana, yo acabaré en la perrera. ¿Tan humillante como eso?, preguntó Ángela. Tú sabes tan bien como yo lo que iba a decir la familia y lo aterrados que se mostrarían de que tú te relaciones con mujeres que se maquillan y se mueven sobre un escenario donde puede verlas todo aquel que pueda pagar un boleto. Ángela pensó en sus tías mayores y comprendió que Trevor estaba diciendo la verdad. Tienes toda la razón, aceptó ella. Y yo tendré mucho cuidado. Le voy a decir a los Higgins que voy a pasar unos días en casa de uno de nuestros primos. De pronto le surgió una pregunta. Supongo que tendrás algún lugar donde yo pueda hospedarme en Londres antes que salgamos para la casa del marqués. Ya hice algunos arreglos, aseguró Trevor. Pero una vez más, no debes hablar acerca de eso. ¿Con quién iba a hablar?, preguntó Ángela. ¿Con las ranas del lago o las aves de los árboles? Tú sabes tan bien como yo que aquí me puedo pasar semanas sin charlar con nadie. Está la gente de la aldea, indicó su hermano, y tampoco queremos que ellos hablen. ¿Hay algo para beber? Por la manera como se expresaba, ella se dio cuenta de que estaba muy relajado y tranquilo porque hubiera aceptado lo que él quería. Sin embargo, Ángela tenía la sensación de que había mucho más en todo aquello que su hermano le comentara. Quizá de alguna manera, él estuviera comprometido en hacer que la obra del marqués resultara todo un éxito. Pero ella sabía que era un error hacerle muchas preguntas al respecto. Y se limitó a responder. Puedes buscar en el sótano, aunque me parece que tú te bebiste la última botella de claret cuando viniste hace 3 semanas. Iré a ver, dijo Trevor. Mientras tanto, no es necesario que lleves muchas cosas. Yo me encargaré de que George Edwards te proporcione lo necesario tan pronto como lleguemos a Londres. Él debe de estar muy bien impresionado contigo, comentó Ángela. Al contrario, la contradijo Trevor. Él está impresionado, pero con el dinero del marqués. Y aterrado ante la posibilidad de perder su patrocinio, lo que es algo muy diferente. El joven salió de la habitación mientras hablaba y Ángela escuchó sus pasos que se dirigían hacia el sótano. Ella se cubrió el rostro con las manos y cerró los ojos. ¿Cómo iba a poder hacer lo que Trevor le estaba pidiendo sin el riesgo de cometer errores? Estoy loca por hacerle caso, decidió Ángela. De pronto, casi como si las estuviera viendo, Ángela pudo percibir las 1000 libras que George Edwards le entregaría a Trevor si le proporcionaba un ángel. 1000 libras eran suficientes para reparar el techo, los plafones y las ventanas. También servirían para saldar las deudas que tenían en la aldea y el sueldo que le debían a los Higgins. Por supuesto que debo hacerlo, se dijo ella. ¿Cómo podría negarme? Sin embargo, cuando subió a su habitación recordó que lo que la esperaba era aterrador. Era como pasar de un ambiente conocido a un mundo de tortura. Atravesó la habitación para contemplarse ante el espejo. ¿De veras parecía un ángel? ¿Y si George Edwards no lo pensaba así o les decía que ya había encontrado a otra persona? Entonces comprendió que sería muy insincera si no aceptaba que ella era tal y como todo el mundo se imaginaba un ángel. Aquella era la impresión que Ángela le había dado a quienes la vieron desde que estaba en la cuna. «Qué bonita, parece un ángel», le había dicho siempre la gente a su madre. «Usted es un ángel del cielo», le había asegurado la señora Mars hacía poco más de una hora. Su cutis era muy blanco y traslúcido y en sus ojos había el tono azul del cielo de verano. Su naricita recta y su boca en forma de corazón se parecían mucho a las de los ángeles que aparecían en las ilustraciones que su madre le había mostrado cuando ella era una niña. Sus cabellos también eran del color de oro suave del sol que comienza a surgir en el horizonte. Estos mantenían su tono dorado desde que había nacido, y, no obstante, las pestañas, rizadas como las de un niño, sí eran un poco más oscuras. Ella parecía muy joven, inocente y en extremo espiritual. Ángela siempre había rezado para lograr ser tan buena como su nombre. Se apartó del espejo pues el tiempo transcurría y aún no había comido. Sabía que Trevor estaría inquieto por partir. «Debo prepararme», se dijo Ángela. Entonces, cuando abrió su ropero,
De inmediato pensó lo mal vestida que se iba a ver en Londres. Sin lugar a dudas, las muy elegantes chicas del Gaiety la iban a mirar con desprecio. Quizá no me vean hasta que yo ya esté ataviada igual que ellas, reflexionó Angela. Y comenzó a meter sus cosas en un pequeño baúl. Mientras lo hacía, advirtió que el corazón le latía con fuerza y que tenía los labios secos. Por mucho que Trevor le dijera que nada debería temer, ella era consciente de que estaba dando un paso hacia la oscuridad. No tenía idea de hasta dónde iba a llegar,